Que mucho tiempo llevamos escuchando hablar de la ley de cabotaje en Puerto Rico y sus efectos en nuestra economía. Ahora, una exención del presidente de los Estados Unidos permitiría que durante 60 días no apliquen las mismas en Puerto Rico, al igual que, ¿verdad?, en otras jurisdicciones. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Fontán, exdirector de la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y a Gustavo Vélez, economista, para hablar del impacto de esta exención, pero también hablar de lo que está ocurriendo actualmente en nuestra economía y qué estamos haciendo al respecto. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Gracias, bienvenido. Alexa, por la invitación. Saludos al público y saludos a Carlos. Bueno, primeramente está esta exención. Ya hay titulares y hay analistas que dicen, anticipan reducciones en el costo del combustible. Sin embargo, la realidad es que cuando vemos esas importaciones, de dónde viene o cómo se desglosa el costo del barril, ¿realmente podemos en primera instancia pensar que el consumidor va a ver esa reducción? Yo creo, Alexandra, vivimos un momento histórico y complejo, ¿verdad?, donde no va a haber una sola medida que ayude a mitigar estos efectos. ¿Sabe? El precio del barril de petróleo anda por $100. Llegó a 130 en el verano del 2022 ante la guerra en Ucrania con Rusia. Y en ese contexto creo que 60 días de esta ventana que se ha provisto no va a resolver el problema, en primer lugar. O sea, yo creo que los economistas ven un shock externo, ¿verdad? Esa gasolina ya está cercana a $1 el litro, los alimentos ahora tienen un impacto en los precios, la electricidad. Así que yo creo que es buena medida, me parece que responde a una actitud del presidente de buscar una ventana de política y de apoyo a los ciudadanos, pero creo que eso solo por 60 días no resuelve el problema complejo que tenemos ante nosotros. Carlos, ¿cómo tú lo ves? Pues yo concurro con el compañero en el sentido de que es más bien una movida política, porque ya se hizo un estudio en Estados Unidos, lo publicaron el 13 de marzo, y dice que esto va a representar un ahorro de no 1 centavo por galón, no medio centavo, menos de 1/3 de centavo por galón en ese ahorro de la gasolina, que pues, realmente son solamente 60 días, o sea que es más bien una movida política. Yo quería, honestamente, discutirlo en Arroyo Bichuelas, porque veo un montón de gente creando toda esta expectativa en la ciudadanía, y yo realmente no creo que vaya a tener semejante impacto, pero sí creo que hay una combinación, una tormenta perfecta de condiciones que se está dando en Puerto Rico. Tenemos el decrecimiento en la actividad económica, que aunque el gobierno está celebrando con bombos y platillos más recaudos, la Junta nos está diciendo, sí, más recaudos este año, pero si lo comparas al anterior, o si comparas el crecimiento económico de este año, aunque tuviste crecimiento, no se compara con el anterior. Sí. Y yo creo que tenemos un impacto del mundo entero aquí en Puerto Rico que todavía no lo hemos sentido el shock, porque tenemos una cantidad de fondos federales que nos están cubriendo así como es un manto protector, pero no siento que nos estemos preparando para lo que viene. A mí me preocupa la pasividad que estoy viendo en el gobierno. Yo estuve hace muchos años en ese mundo y veo una desconexión, Alexandra, de la clase política con la realidad del país. Tú ves a Trump, que aunque puede ser político de corto plazo, en algo el hombre está reaccionando. Debe salirse de Irán, en mi opinión. Pero aquí no hemos hablado de las cruditas. Aquí se impuso eso en el 2015 para darle liquidez a la autoridad de carreteras para que no quebrara. Quebró carreteras. ¿Dónde están? ¿Por qué hay que tener esas cruditas? Eso impacta 8 centavos el litro de gasolina. El impuesto al inventario, que la gobernadora se le dio un proyecto a Fortaleza para congelarlo y eliminarlo. Lo vetó por complacer a los alcaldes. Y obviamente el tema de el concepto de la reforma contributiva, que nadie quiere bajar tasas aquí. Así que yo creo que es una gran oportunidad para que el gobierno coja esto en serio, ayuda, porque ese tsunami de esos impactos en costo van a lastimar al pueblo que nos está escuchando, y la clase política no puede estar hablando, y no tengo problema que peleen, pero en este contexto creo que hay una necesidad de aliviar el impacto al bolsillo del pueblo. Carlos, estuviste hace poco en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Yo creo que aquí, más allá de diagnosticar el problema, también tenemos que hablar cuál es la visión para no depender de una economía donde aquí tenemos que rezar que venga un huracán o una pandemia, un terremoto para subsistir. ¿Ves que hay una visión de desarrollo económico en Puerto Rico que se esté ejecutando, o estamos simplemente en un barco pensando que cualquier viento es favorable? O sea, realmente, ¿hacia dónde se mueve este barco? Mira, el factor es identificar dónde somos buenos, y dónde somos buenos históricamente en la manufactura, o sea que hay que tomar esas medidas efectivas y tangibles pues, para robustecer ese sector en Puerto Rico, porque en la medida que tú atraes compañías manufactureras en Puerto Rico, no solamente crean empleo, sino que amplías esa base contributiva, que aunque tributan un 4%, es un 4% de cientos de millones de dólares, y ese recaudo adicional que tiene ese gobierno pues puede impactar en estos otros impuestos que el gobierno tiene, pues reducirlos. ¿Por qué? Porque tienes una base contributiva mucho más robusta. A mí me encanta la idea de la manufactura. Tuve también al secretario de Desarrollo Económico aquí hace algún tiempo, no lo veo hace tiempo, por cierto, hablando de esto, pero mi pregunta es,
todavía Puerto Rico es competitivo para traer manufactura con lo que pasa con nuestro sistema energético, con la baja de aprovechamiento académico, en nuestro capital humano cada vez menos educado, lo que pasa con nuestra Universidad de Puerto Rico, la infraestructura, el limbo en el que están los fondos federales. ¿Cómo atraemos a la gente? Si yo soy una empresa de manufactura y digo, déjame ver si me muevo a Puerto Rico, búscame las últimas 7 portadas. Yo digo, olvídate que para allá ni voy a mirar. Lo que pasa es que tienen que ir más en detalle. Hay dos elementos que sí son factibles en lo que es la manufactura, que es el talento, los incentivos. ¿Cuál era la observación de esta manufacturera? El asunto energético. Por eso es que el gobierno se tiene que enfocar en atender ese asunto energético, en proveer más fondos, que hay unos fondos que establecen las mismas leyes de incentivos, que la Junta de Supervisión Fiscal debe permitir al gobierno de Puerto Rico utilizar esos fondos para fomentar la cogeneración de estas manufacturas en Puerto Rico, que creen más grid en Puerto Rico, pues para sostener esa manufactura de manera continua y dar mayor credibilidad al ecosistema en Puerto Rico. Yo creo que si algo importante surge de esta conversación es que las soluciones están, que hay posibilidades. Lo que no estamos viendo es la visión, un plan de trabajo, la ejecución, unas métricas que nos encaminen a eso. Yo siento que el gobierno sigue improvisando. Y estoy improvisando, Alexandra, porque desde María para acá, del huracán, Puerto Rico ha recibido, y si vamos atrás los fondos ARRA, Puerto Rico ha recibido sobre 41 billones de dólares, en adición a los 30 billones en fondos federales de ordinario. Y la economía apenas crece un 1.5%. ¿Qué te dice eso? Un desgaste estructural. Concurro contigo, la manufactura tiene un rol importante, es el 45% del Producto Interno Bruto, pero hay que construir un ecosistema alrededor, y ahí están las pymes, ahí está el sector turístico, la agricultura que le hemos abandonado, y aquí no va a haber una bala mágica, Alexandra. Yo creo que es una sumatoria de factores, de identificar esa competitividad y no descansar en los fondos federales, Alexandra. Estados Unidos está quebrado, Estados Unidos tiene una deuda de 38 trillones de dólares. Y eso es lo que nos dice incluso la Junta de Control Fiscal, que podemos estar 10 horas hablando de la Junta, pero si algo nos ha advertido es que hay una dependencia de fondos federales y volvemos, a mí me preocupa grandemente la falta de visión y la falta de previsión. Aquí hay un riesgo fiscal en Medicaid que se aproxima, estamos viendo que todo el mundo ha querido buscar soluciones mágicas, nadie se ha sentado en la mesa a decir, hay que recortar aquí, hay que ser más eficiente aquí, este municipio no es sostenible, esta operación no es sostenible. Hay un costo político que nadie quiere enfrentar. Y a 10 años de la Junta, que la Junta lleva 10 años este año, cumple, y ninguno de esos problemas la Junta lo ha resuelto. Ha bajado la deuda, ha puesto unos lineamientos de austeridad, no son suficientes, no ha habilitado una reforma contributiva, y yo creo que la Junta tiene que apretar, que la Junta no se hizo para estar aquí de manera eterna, y la clase empresarial local coger más liderato, pienso yo. No sé qué tú piensas, Carlos. Lo mismo, y el factor de que no podemos establecer un plan económico basado en los fondos federales, porque si apagan la pluma, ¿qué vamos a hacer en Puerto Rico? Y también hay unas medidas que el gobierno tiene que tomar que son unas medidas difíciles. Que el empleador puertorriqueño más grande sea el gobierno, pues eso tiene un impacto y es lo que no permite pues que se bajen esas tasas contributivas y hacerle justicia social a todos los puertorriqueños. O sea que hay decisiones difíciles que hay que tomar, se deben de tomar pues para encaminar el barco para donde todos queremos. Termino con esta pregunta. ¿Estuviste dentro de la Agencia de Desarrollo Económico? Todas estas cosas las hablamos aquí en un programa de televisión. ¿Cuán difícil o fácil realmente es cambiar estas cosas desde una agencia? ¿Se puede? ¿O realmente hay tanta burocracia y es tan complicado que el mismo gobierno no se está permitiendo evolucionar? Yo estuve en el gobierno, hay mucha gente buena trabajando en el gobierno que tiene muchas ganas, pero sí, a veces el sistema es un tanto complicado para uno querer cambiar. Una cosa, le añades el factor de la Junta de Supervisión Fiscal, o sea que sí se puede, pero bien, para el contexto es complicado. Gracias a ambos. Gracias, Alexandra. Que se repita, Gracias. que todavía tenemos muchos temas de qué hablar. Cuando guste. Bueno, aún hay más que discutir aquí en Última Palabra. Iván.